Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Ya sabéis que en este canal nos dedicamos a analizar la geopolítica y todo lo que tiene que ver con la geopolítica en términos generales, y por lo tanto obviamente hablamos muchísimo sobre esta guerra de la OTAN contra Rusia que está transcurriendo en suelo ucraniano. Y es que hoy, el día 7 de abril, se cumplen exactamente 10 años desde que dio comienzo lo que conocemos como ATO, es decir, Operación Antiterrorista por sus siglas en ucraniano y también por sus siglas en ruso, que realmente fue lo que sentó las bases y lo que dio de alguna forma comienzo a la República Popular de Donetsk y en general a la independencia de Donbass, y por lo tanto a lo que en realidad siempre fue una guerra civil. Esa guerra civil que comenzó en el año 2014 y cuya breve historia ya relatamos en este mismo canal, y además no solo hablamos de su historia, sino que además comentamos los hechos que a día de hoy supongo, y bueno, casi que estoy convencida de que son un motivo de arrepentimiento de muchísimos ucranianos. Y sin embargo hoy, con fecha, ¿no? Esta fecha tan especial, entre comillas, me gustaría recordarla, pero no tanto para quizás hacer una especie de retroceso histórico, sino más bien para mirar al futuro, puesto que muchas veces ignoramos y se ignora a nivel global el hecho de que Ucrania solo es el comienzo y que muy probablemente la seguirán más países, quizás no en los mismos términos, pero con resultados bien parecidos. Y en este caso me gustaría hablar de lo que es Europa en términos generales, obviamente la Unión Europea en particular, y más particularmente aún cada país que compone a la Unión Europea, sobre todo centrándonos bastante más en su parte occidental. Y es que la guerra no está para nada lejos de la Unión Europea, ni tampoco es que esté cerca en términos de que vayan a enviar soldados a Ucrania, como ya ha dicho Emmanuel Macron, por ejemplo, que terminará haciendo Francia, como ya de hecho está haciendo Francia y como desde la OTAN en realidad se lleva planeando desde hace muchísimo tiempo. Y en este sentido hablamos, ¿no?, de ese plan general de la OTAN, ese plan real de lo que quieren hacer en el suelo ucraniano en cuanto a la introducción o no allí del contingente militar occidental. Pero aquí hay otra dimensión que creo que es importantísimo comentar a la hora de hacer análisis global, y es que la operación antiterrorista iba dirigida contra la población de Donbass, principalmente contra la población de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Muy brevemente, ¿no?, después de ese golpe de estado del Euromaidán, y después de que comenzara pues toda la prohibición que tenía que ver en primer lugar con el idioma ruso, con todo lo ruso en términos generales, esa parte de Ucrania se rebeló, quería mantener su identidad. Y es que, bueno, de alguna manera no es que no se consideraran ucranianos, es que ellos comprendían que lo ucraniano necesariamente tenía que ver con lo ruso, puesto que había un montón de similitudes y esas similitudes no tenían por qué ser borradas de la nacionalidad / etnicidad, según se quiera mirar, ucraniana. Entonces el Estado ucraniano atacó a su propia población, y por eso estamos hablando de lo que es una guerra civil, ¿no? Crimea ya no pertenecía a Ucrania. Por aquel entonces comenzaron los bombardeos indiscriminados, cientos de víctimas, y hoy en día estamos donde estamos y sin duda alguna cosechando las consecuencias de aquellos tiempos donde la participación occidental ya sabemos que fue absolutamente fundamental.
Ucrania, de alguna forma, ya sabemos que representa esa herramienta de Estados Unidos principalmente, pero de Occidente en general, para debilitar a la Federación de Rusia, y nunca se ha tomado en cuenta como un Estado realmente soberano. Pero esta guerra civil que se desató en Ucrania amenaza con terminar produciéndose y estallando en más países que mayoritariamente se encuentran en la Unión Europea, que tienen gran influencia estadounidense. Y es que, igual que a Estados Unidos no le interesa ni una Rusia fuerte, ni casi que muchísimo menos una Ucrania fuerte, la existencia de Ucrania en realidad a Estados Unidos le da completamente igual, tampoco le interesa una Europa fuerte. Pero aquí debemos destacar el hecho de que si en Ucrania esta guerra civil se ha potenciado contra otra potencia que es la Federación de Rusia, en la Unión Europea no estamos hablando de que suceda lo mismo en términos de que vayan a utilizar a Francia como ariete contra Rusia y Rusia va a terminar anexionándose territorio francés. No, hay otra herramienta que también sirve para de alguna forma provocar esa división entre pueblos enteros, aplicando la tan conocida frase o el tan conocido principio de divide y vencerás, que en Estados Unidos aplican tanto. Y ya no solo hablamos de Estados Unidos como actor internacional, sino que hablamos, por supuesto, de las élites globales. Y aquí la similitud consistiría en el hecho de que el resultado final prácticamente sin duda alguna terminaría siendo una guerra civil. Una guerra civil ya sea en términos algo más globales dentro de lo que es la totalidad de la Unión Europea, pero sobre todo en algunos estados de dicha Unión, particularmente, por ejemplo, el Estado francés, donde la soberanía, la etnicidad y sobre todo la identidad de dicho pueblo se encuentra cada vez más en entredicho. Y es que es precisamente esa identidad nacional lo que sin duda alguna potenció el estallido del conflicto en Ucrania y lo que en la Unión Europea cada vez más brilla por su ausencia. Aquí tenemos que mencionar necesariamente la herramienta por excelencia, que no tengo ninguna duda de que va a provocar más de un conflicto dentro de la Unión Europea, muy particularmente porque son los países de la Unión Europea los que menos se oponen a esta herramienta, y es la Agenda 2030 y todo lo que tiene que ver con ese nuevo orden mundial que está muy lejos de ser multipolar. Estamos hablando, ¿no?, por un lado del modelo multipolar por el cual está luchando la Federación de Rusia en primer lugar, pero en general la gran mayoría de los países que la apoyan en el acto. Esto obviamente se refiere a los BRICS, y en el otro lado tenemos lo que es el nuevo orden mundial en términos más amplios, que se ha potenciado tanto desde Occidente y que tiene como primer y casi que más importante pilar todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 o directamente la Agenda 2030 en términos estrictos. ¿Por qué estamos hablando de que es muy probable que Europa se convierta en la segunda Ucrania y qué tiene que ver la Agenda 2030 con todo esto? Veréis, antes de que yo me dedicara plenamente a este canal, así como el resto de mis redes sociales, en definitiva, pues al trabajo mediático, tenía un trabajo normal por el cual de vez en cuando tenía que viajar por la Unión Europea, y una vez estando en Alemania estuve hablando pues con algunos compañeros de trabajo que son alemanes de toda la vida, que tienen familia alemana, y me contaban, esto fue pues casi que al comienzo de la operación militar especial, que cada vez más cosas estaban desapareciendo, llevándose consigo lo que es la identidad alemana. Sus padres sobre todo lo notaban muchísimo y decían: las panaderías donde antes se hacía pan alemán están cerrando porque la electricidad está por las nubes y ya no sale rentable producir ese pan artesanal. Otras tiendecitas pequeñas que hacían productos típicos alemanes también estaban cerrando por las mismas
muchísimas razones, ¿no?, los precios de diferentes bienes, ya sea energía, ya sea simplemente materias primas, ya no lo permitían, y en sustitución a ello aparecían productos industriales que eran absolutamente iguales en Alemania, en Francia, en España y casi que en el resto del mundo, principalmente en el mundo occidental. Los padres de mis compañeros de trabajo esto lo contaban suspirando con tristeza y diciendo que muy pronto Alemania no va a diferenciarse absolutamente en nada de Francia y ya no tendrá demasiado sentido viajar a Francia porque absolutamente todo será más o menos igual. Es decir, lo que es la identidad alemana se está desdibujando principalmente, de hecho, y tiene que ver también con el conflicto ucraniano, porque Alemania, en términos económicos, lo que fue en su momento la locomotora económica de la Unión Europea, está prácticamente desapareciendo, la industria alemana va hacia abajo, los factores económicos alemanes van hacia abajo, lo cual beneficia tremendamente a Estados Unidos porque tiene un mercado muy amplio que todavía tiene bastante poder adquisitivo, pero que sin embargo tiende a producir cada vez menos bienes y en definitiva compra cada vez más cosas a Estados Unidos, lo cual obviamente supone más y más dinero para los bolsillos de las élites de dicho país. Lo mismo que sucede en Alemania sucede en Francia también, y aquí quizás habría que mencionar la política migratoria bastante nefasta que se está llevando a cabo por toda la Unión Europea en términos generales. La política migratoria en general no es una cuestión fácil de gestionar, pero esto tiene que ver, y la situación general en la que está de alguna forma cayendo Europa, tiene que ver con una frase que a mí personalmente me encanta. Es una cita de Winston Churchill que dice algo así como: el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Diría que es exactamente lo contrario a lo que está ocurriendo en la Unión Europea a día de hoy, y esta situación obviamente tiene muchísimo que ver, ¿no? Casi toda la similitud del mundo con lo que está ocurriendo también en Ucrania. Lo que estuvo, de hecho, lo que comenzó a ocurrir en Ucrania ya en el lejano 2004, que no en el 2014, y es que en Ucrania hubo muchísimos políticos, y hay muchísimos políticos y muy pocos estadistas. En contraposición a ello tenemos, por ejemplo, a Vladimir Putin, que es uno de los estadistas, si no directamente el estadista más brillante del siglo XXI, y esto no es una opinión, es un hecho. Es una persona que sí piensa en las siguientes generaciones en términos de que tiene un plan para la Federación de Rusia que puede ser más o menos cuestionable, pero el plan existe. No está pensando sola y únicamente en mantenerse en el poder, justo lo contrario de lo que está ocurriendo en Occidente. Se piensa constantemente en las próximas elecciones y los resultados, sin duda alguna, terminarán repercutiendo a la totalidad de la población, y yo diría que uno de los resultados más visibles tendrá que ver, y esto en España quizás se está viendo a día de hoy especialmente claro, con la respuesta civil a esta imposición constante de la Agenda 2030, y es que si os fijáis, en Occidente, en cada uno de los países de la Unión Europea, la población se está dividiendo cada vez más en términos de aquellos que están a favor de la Agenda 2030 y aquellos que están en contra de la misma, así como en su momento en Ucrania la población se dividió entre mantener buenas relaciones con la Federación de Rusia y mantener buenas relaciones con la Unión Europea, porque los políticos que no estadistas ucranianos, por alguna razón para mí absolutamente inexplicable, solo veían estas dos opciones y en ningún momento supieron ni siquiera imaginarse que se podían conjugar a la perfección, ¿no? Bueno, digamos que siguieron el mandato occidental que afirmaba que estas dos cosas, una buena relación con la Federación de Rusia y una buena relación con Occidente, no se podían conseguir a la vez de ninguna de las maneras. Y en España, de hecho, esto se divide a la población de alguna manera en derecha e izquierda. El sector más de derechas del país se
se manifiesta bastante más en contra de lo que es la Agenda 2030. Las personas que se consideran de izquierdas, por el contrario, piensan que es una herramienta maravillosa para llegar a un mundo muchísimo más feliz, pero lo que traerá, en definitiva, sin entrar en detalles de si es buena o mala, pues en términos más particulares, es esa desdibujación, me he inventado la palabra, ¿no? Esa eliminación paulatina de las fronteras culturales entre países y, por lo tanto, eliminación consecutiva de identidades nacionales como la española, como la francesa, como la alemana, pero aquí hay que tener en cuenta que así como en Donbass hubo muchísima gente que se manifestó en contra de la eliminación de su identidad como rusos, que se consideraban también, hay muchísima gente dentro de los países europeos, dentro de los diferentes países europeos, que se levantará y defenderá su identidad como nación y no estará de acuerdo con la imposición de una especie de identidad global que les hará ser, en primer lugar, simplemente europeos y poco a poco pues pasar a ser simplemente occidentales, simplemente ciudadanos del mundo, y al final perder algo que ellos quieren conservar, que es lo que les caracteriza como pueblo y que es lo que le da sentido a la mera existencia de sus países en tanto en cuanto estados y naciones. Es decir, no tiene ningún sentido mantener España como país si dentro de España no hay ningún concepto nacional ni patriótico que merezca la pena defender. Si no queda nada, si el pan es igual en todos los sitios, si las costumbres son iguales en todos los sitios, si la gente está igual de mezclada en todos los sitios, no hay ninguna razón por la cual un español tenga que considerarse español y no ciudadano del mundo, y sin embargo ya sabemos que la pertenencia a una comunidad algo más estrecha y algo más pequeña es absolutamente fundamental para la salud tanto psicológica como emocional, y yo diría que casi para la salud en términos generales de cualquier ser humano. Así que el resultado de ese enfrentamiento, ¿no?, entre los diferentes polos dentro de un mismo país a favor de la Agenda 2030 y en contra de la Agenda 2030, si la situación no cambia demasiado en un futuro más o menos próximo, como consecuencia, diría que absolutamente inevitable, tendrá el estallido de la guerra civil, una guerra civil en cada uno de los países afectados. Es decir, los diferentes países de la Unión Europea que hoy se ven tan lejos de lo que está ocurriendo en Ucrania, porque por mucho que los medios occidentales vendan que Putin va a llegar hasta Portugal, ya todo el mundo entiende perfectamente que esto no tiene nada que ver con la realidad, y sin embargo hay otra realidad, la razón por la que comenzó el conflicto en Ucrania y ese grano de incertidumbre / división que Estados Unidos implantó en Ucrania y que estuvo haciendo crecer dentro del país, que puede ser implantado exactamente de la misma manera, y de hecho ya fue implantado en la Unión Europea, y cada uno de los países de la Unión Europea en mayor o menor medida, porque es cierto que dentro de la Unión Europea hay países cuyos gobiernos sí están muy centrados en defender su identidad nacional, o bueno, mejor dicho, la identidad nacional de sus respectivos países, pero en términos generales ya sabemos que en Europa hay muy pocos estadistas y sin embargo los políticos abundan. Veremos cómo termina avanzando esta situación. Solo espero que dentro de 10 años no tengamos que celebrar, o mejor dicho, conmemorar, ¿no?, el comienzo de hechos terribles dentro de Europa que ya sucedieron en Ucrania y que a los políticos que no estadistas europeos, desgraciadamente, no les enseñaron absolutamente nada.